lo que vimos de ángulos. Bueno, súper resumen, definimos lo que era punto, lo que era segmento, lo que era rayo, lo que era una recta, un plano y un espacio, que son los elementos más elementales en cuanto a la geometría. Vimos los diferentes tipos de ángulos, que un ángulo nulo es que mide 0 grados, un ángulo agudo que mide 90, agudo entre 0 y 90, el ángulo recto que mide justo 90, el ángulo obtuso que está entre 90 y el 180, el ángulo extendido que es justo 180, el ángulo completo que es la vuelta completa que mide 360. Y vimos el concepto de ángulo consecutivo. ¿Qué significa un ángulo consecutivo? Es un ángulo que está justo al lado del otro. Nada más, no hay ningún otro comentario con respecto a eso. Y ahí vimos que existen ángulos consecutivos que son complementarios y suplementarios. Recuerden, complementarios, como es la letra C es cerrada, significa que la suma es 90, y suplementarios, como es una S, que es alargada, significa que la suma de los ángulos es 180. Vimos que también existen ángulos opuestos por el vértice, que es el mismo ángulo, que tienen el mismo valor, solo que uno está al frente del otro. Aquí vimos los ángulos entre paralelas, y de ahí nos fuimos directamente a los ejercicios. Estoy explicando primero los conceptos y de ahí vemos... Aquí no está, pero les comento. Está el ángulo consecutivo, que es el que les estoy explicando acá, y está el ángulo adyacente. ¿Cuál es la diferencia entre un ángulo consecutivo y un ángulo adyacente? Es que es un ángulo consecutivo, pero la diferencia es que está en una recta extendida. Entonces tengo el ángulo consecutivo, que estos dos ángulos son consecutivos, el ángulo alfa y el ángulo beta. Pero como están justo en una misma recta, más que llamarse consecutivos, se llaman ángulos adyacentes. También habíamos visto los ángulos en la recta paralela. Si tengo dos rectas que son paralelas, tenemos diferentes nombres que se le da para saber cuándo los ángulos son iguales. Entonces teníamos los ángulos alternos externos. ¿Qué significa ángulos alternos externos? Significa que el 1 es igual que el 7 y el 2 es Es igual... igual que el 8. Exacto. Esos son ángulos alternos externos. Porque el de la izquierda se parece al de la derecha, pero el que está afuera de la figura. Ah, Entendamos que esto me refiero con afuera. Lo que estoy marcando están afuera y obviamente los que quedan son adentro, por lo tanto son ángulos alternos internos. Entonces, que si uno está a la izquierda y el otro está a la derecha, siendo lo mismo iguales, externos, el 1 con el 7, el 2 con el 8. En cambio, cuando están adentro, sería el 4 con el 6 y el 3 con el 5. Esos serían los alternos internos y alternos externos. También tenemos los ángulos que son correspondientes. ¿Qué son los ángulos correspondientes? Es que este circulito de acá, si yo lo llegase a mover, va a coincidir con este circulito de acá. Entonces queda el 1 con el 5, el 1 es igual que el 5, el 2 es igual que el 6, el 4 es igual al 8, el 3 es igual al 7. No hay mucha ciencia en ese y no es muy difícil de recordar. Y los ángulos correspondientes, perdón, colaterales, se refieren a que la suma son ángulos suplementarios. Es decir, que el 1 con el 8, la suma tiene que darme 180. El 2 con el 7, la suma, 180. 4 con el 5, la suma es 180. El 3 con el 6, la suma es 180. A eso se refieren con los colaterales. Y tenemos esto que está acá, que fue lo último que les expliqué, que si yo tengo dos rectas paralelas
y tengo una recta que la corta y se me forma, por ejemplo, esta especie de Z, yo sé que el ángulo que está acá va a ser igual al ángulo que está acá. Sí, Sebastián, todos los colaterales tienen que dar 180. Si un colateral te da 90, está malo. Algo malo hiciste. Entonces, les decía, cuando tengo dos rectas paralelas, recta 1, recta 2, y se forma esta especie de Z, siempre los ángulos que estén adentro de esa especie de Z van a ser sí o sí iguales. Si no les da iguales, algo malo hicieron. Ahora, me voy a saltar un momento la B y paso al tiro esta explicación de la C. Cuando tengo rectas paralelas, como las que tenemos acá, y fíjense que se me forma esta especie como de C, por eso la remarqué en rojo para que se den cuenta, los ángulos que están entre medio de ahí, a diferencia del anterior, que cuando formaban esta especie de Z, tienen que ser iguales, cuando forman esta especie de C, la suma de esos ángulos tiene que ser 180. Ya sea cuando se forma la C de esa forma, o cuando se forma la C en el sentido contrario. La suma de esos ángulos tiene que ser sí o sí de 180 grados. Entonces cada ángulo vale 90 grados. O No sea, necesariamente. Por ejemplo, imagínate que yo te digo que el ángulo alfa mide 30. ¿Cuánto tiene que ¿ya? valer? El otro, Lo que te falta para completar los 180. Entonces, claro. el beta puede valer 150. Mm, La suma tiene que dar 180, pero no necesariamente los ángulos van a ser iguales. vale, vale. Ahí, vale, vale. Ya me quedó claro. Ya. Y finalmente, este que está acá, que es súper importante, si les digo que es súper importante, ya le estoy diciendo que le estoy preguntando de esto en la prueba, así que le aseguro que hay pregunta de esto, así que debiesen tenerlo más que claro. Dice lo siguiente, cuando tengo esta especie de M, podríamos decirlo así, que se forman entre rectas paralelas, va a ocurrir lo siguiente. Voy a cambiar el color para que lo puedan ver. El valor del ángulo que está acá y el valor del ángulo que está acá, la suma de esos dos ángulos va a ser igual a ¿quién? Al valor del ángulo que está justo ahí en el medio. Fíjense, vuelvo a insistir, el valor del ángulo que está justo en esta esquina, con el valor de abajo, justo en esa esquina, va a ser igual a la suma del ángulo que está acá en el medio, que sería en este caso alfa. De la misma forma, este ángulo que está acá, el X, y este ángulo que está acá, el Z, la suma de esos dos va a ser igual al ángulo beta. Profe, no entendí esa. ¿Me la podría explicar de nuevo, por favor? Claro. Vale, vale. Ya, ahí está. Déjame buscar colores bonitos. ¿Ves ese ángulo W y ese ángulo I, cierto? Cuando tengo las rectas paralelas y forman una figura de esta forma, este ángulo W y este ángulo I, la suma va a ser igual a ese ángulo alfa. Y dicho de otra forma, el valor del ángulo X con el valor del ángulo Z van a ser igual a ese ángulo B. Vale. A ver, ¿cómo explicarlo? Es como que se forma, no puedo decir una W, pero sí uno arriba, uno abajo, digámoslo así. Como uno arriba, uno abajo. No, Eh, déjame borrar. Perdona que lo diga de esa forma tan poco pulcra,
está un poco bonita, pero yo lo entiendo así. Porque fíjate, el valor está, si yo lo mido de izquierda a derecha, el valor de ahí con el valor que está abajo forma justo ese ángulo que está ahí. Y en forma contraria, este mismo teorema, usándolo de otra forma, es el ángulo X y el ángulo Z da ese que está ahí. Entonces se forma como una, ¿cómo puedo decirlo? No hay forma que lo pueda decir. Literalmente una especie de C. ¿Por qué una especie de C? ¿O por qué yo lo veo como una C? El W con el I, ¿qué te va a dar? Justo el ángulo que está ahí, una C. Y también puedo tener la C al otro lado. El X con el Z te van a dar, ¿quién? El B. Una C normal. Ya. Y con todo esto, yo no puedo decir que los torturé, pero sí le hice varios ejercicios. Y ejercicio tipo prueba dice, la semidiferencia entre el complemento de 2 alfa menos 50 y el suplemento de alfa menos 10 es... Le aviso que voy a preguntarle y hay preguntas sobre complemento y suplemento. En este ejercicio puntual, que este ya lo vimos, ¿qué significa semidiferencia? Semi, como buenos humanistas que son, ustedes saben que significa mitad. Y diferencia significa resta. Entonces, ¿qué es lo que le estoy pidiendo acá? Es, hágame la resta y divida en dos, ¿qué cosa? El complemento de 2 alfa menos 50 y el suplemento de alfa menos 10. Aprovechamos de repasar. ¿Qué sería el complemento de 2 alfa menos 50? Significa que si yo tengo el valor 2 alfa menos 50 y se lo sumo a un ángulo que no conozco, llamémosle Z, para no usar siempre la X. Significa que el 2 alfa menos 50 más el Z, la suma tiene que ser el complemento. ¿Y cuánto es el complemento? A ver si se acuerdan. Lo dije recién. En el complemento, los ángulos, ¿cuánto tienen que sumar en total? Ya, muy bien Valentina, muy bien Sebastián, se acordaron. Complemento, la suma tiene que ser Perdón, profe, que 10. entró mi primo. Significa que si yo quiero saber cuánto vale el complemento de 2 alfa menos 50, en este ejemplo le estoy preguntando cuánto vale la z, lo que tengo que hacer es dejar la z sola, o esa letra incógnita sola. Así que este 2 alfa y este 50, que están en el lado izquierdo, tengo que pasarlos al lado derecho. Así que me va a quedar el Z. Recuerden que elegí una letra cualquiera y dije que no, para que no fuera X, elegí otra letra distinta. Entonces sería el 90, le voy a restar, porque el 2 alfa está sumando, así que ahora va a pasarse restando. Y el 50 que está restando, pasa ahora sumando. Junto lo que pueda juntar. El 90 más 50 me da 140. Y ahí me queda 140 menos 2 alfa. Entonces, con eso sé que primero que el complemento es 140 menos 2 alfa. Ya. Tengo el complemento de 2 alfa menos 50. ¿Qué necesito sacar ahora? Necesito sacar el suplemento a alfa menos 10. La misma idea que acabamos de hacer, es decir, alfa menos 10
más un ángulo que no tengo la más remota idea cuánto vale, llamémosle P, para usar otra letra distinta a la X. La suma tiene que darme el suplemento. ¿Cuánto es el suplemento en este ejemplo, en este caso? La suma tiene que ser igual a ¿cuánto si les pido el suplemento? 180. Muy bien, Valentina. Me alegro que entendieron y recordaron que el complemento, la suma da 90 y el suplemento da 180. Entonces, como la suma tiene que ser 180, y a mí me están preguntando por este angulito que está acá, como muy bien Sebastián se me está adelantando, tengo que dejar la P sola. Entonces sería el 180, el alfa que está sumando pasa al otro lado restando, y el 10 que está restando pasa al otro lado sumando. Sebastián, yo feliz que te adelantís bien a la respuesta. El problema es cuando te adelantas y estás equivocado, pero en este caso vais súper bien. Entonces, junto lo que se pueda juntar, 180 más 10 me queda 190 menos alfa. Y ese sería el suplemento de alfa menos 10. Entonces tenemos el complemento de 2 alfa menos 50 y tenemos el suplemento de alfa menos 10 que sería 190 menos alfa, así, tal cual. 190 menos alfa. Exacto. Ah, Y ya. acá ahora viene el problema para ustedes. Como ya tengo el complemento, tengo el suplemento, lo que me falta hacer es realizar la semidiferencia. En español significa que, oh, borré lo de arriba. Muy bien, César. Espérenme. Justamente, Valentina, tengo que restarlos y el valor de la resta, sumarle, dividirlo en 2. Ya, déjeme borrar de nuevo que había borrado justo esa parte de arriba. Ya. Entonces sería 140 menos 2 alfa. Lo coloco en paréntesis solo para ayudarme a entender que es lo primero menos lo segundo. 190 menos alfa. Y ese resultado se divide en 2. Quito los paréntesis correspondientes, entonces me queda 140 menos 2 alfa. Y recuerden que ese menos me cambian los signos que están adentro del paréntesis, es decir, me queda menos 190 y el menos alfa pasa a ser más alfa. Perdón, me quedó feíto, pero no importa. Ahí sí, ahí quedó un poquito más, más bonito. Junto lo que se pueda juntar. 140 menos 190, me olvidé el partido en 2. 140 menos 190 serían menos 50. Menos 2 alfa más alfa me queda menos alfa. Y eso partido en 2. ¿Qué significa que todo eso esté partido en 2? Significa que el 50 está partido en 2 y el menos alfa está partido en 2. Sé que el menos alfa partido en 2 no le puedo hacer nada, pero sí al menos 50, donde esto me va a quedar menos 25 partido en alfa partido en 2. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? A, B, C, D o E. Cuidado, Sebastián, que se te está olvidando algo súper importante, los signos. Ya, Valentina, excelente, es la letra C. ¿Por qué? Porque fíjense que el alfa partido en 2 está en negativo y el 25 también está en negativo. Por eso es la letra C. Pero, profe, está al revés, sí, pero recuerden que la suma es conmutativa.
que significa que la suma es conmutativa, que 3 más 2 es lo mismo que 2 más 5. Pero, profe, estamos restando. Recuerden que la resta es un tipo especial de suma, porque es una suma de números enteros. Entonces, si yo mantengo bien los signos, no hay problema. ¿Cómo así? Menos 3 más 2 es lo mismo que yo diga 2 menos 3. ¿El 2 sigue teniendo signo positivo? Sí. ¿El 3 sigue teniendo signo negativo? Sí. Por lo tanto, puedo escribirlos al revés. Le anoto para aquellos que no entendieron lo que acabo de decir. Tengo el menos 3 más 2. El 2 tiene signo positivo, el 3 tiene signo negativo. Si yo anoto 2 menos 3, es lo mismo, solo que están escritos al revés. Pero, profe, el 2 no tiene un signo. Recuerda que si un número no tiene signo, ¿qué significaba? Significaba que adelante va un más imaginario. Entonces, si le coloco ese más imaginario, el 2 sigue teniendo el signo positivo, el 3 sigue teniendo el signo negativo. Por lo tanto, esos dos valores son lo mismo. Por eso la respuesta es la C, a pesar de que esté en un orden distinto. Esa es mi sugerencia de ejercicios que pueden entrar en la prueba. ¿Alguno duda, consulta, algún ejercicio en particular de esta misma guía que necesiten ver? Voy a hacer un ejercicio dentro de los últimos que vimos. Aprovechemos este, que le decía del tema de la Z. Me dicen que A y B son paralelos con C y D, y me preguntan cuánto mide beta. Espérate, ¿tú me dices ese, Sebastián? ¿Ya? ¿Te parece que hacemos este y después hacemos el que me sugieres tú? Ya. Bueno, en este ejercicio, yo por lo que le había mostrado, le había dicho que si se forma esta especie de Z, este ángulo de acá con este ángulo de acá son exactamente iguales. Y a mí lo que me piden es saber cuánto mide beta. Por lo cual, lo que tengo que hacer simplemente es beta es igual a 5 beta menos 90. Números para un lado, letras para el otro. El 90 que está restando pasa al otro lado sumando. Y la letra que está a la izquierda pasa a la derecha restando. Junto lo que se pueda juntar, que son los betas. Entonces queda 5 beta menos beta es igual a 4 beta. Finalmente, el 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces me queda 90 partido en 4 es igual a beta. Entonces 90 partido en 4 es la mitad de 45, la mitad de la mitad. La mitad de 90 es 45 y la mitad de 45 es 22,5. Entonces, ¿cuánto mide beta? Beta mide, letra E, 22,5. En este ejercicio en particular, ¿por qué eso lo estoy mostrando? Porque ustedes me han demostrado de que tienen un harto posibilidad de error en esta parte de acá, que es la parte algebraica. Más que entender el hecho de que el beta es igual al 5 beta menos 90. Eso yo sé que ustedes lo entendieron súper fácil. Pero en la parte algebraica, uy, 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 estoy preocupado. Por eso les mostré ese ejercicio. Ya, vamos a ver el ejercicio que me pidió Sebastián. Este de acá. Me dicen que la recta 1 con la 2, con respecto a la 3, con respecto a la 4, la 5, la 6, son paralelas. Y me preguntan cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z. Lo ideal de un ejercicio así es tratar de dejarlo todos juntitos.
Ahora bien, fijémonos que el 80, con respecto a este ángulo que está aquí, ¿cómo son? Según lo que nosotros vimos de ángulo entre rectas paralelas. Son alterno interno, son, como le había dicho, coangulares, son correspondientes, son opuestos por el vértice. ¿Qué serían? Correspondientes. Muy bien, Valentina. Muy bien, Héctor, también. Como son correspondientes, significa que ese ángulo de ahí va a valer 80. Entonces, si este ángulo de acá vale 80, ¿cuánto vale el 80 con respecto a la X? Iguales, porque da la casualidad que en el X con el 80 también son correspondientes. Por eso la información que me dicen la recta 1, 2 y 3 son paralelas y la recta 4, 5 y 6 son paralelas. Porque puedo jugar con eso tanto de arriba hacia abajo como de izquierda a derecha. Entonces, según eso, este ángulo de acá con este ángulo de acá son iguales. De la misma forma, yo puedo decir que este 80 con este ángulo en particular de acá también son iguales porque esos tres ángulos de ahí son correspondientes. Entonces, ese ángulo de ahí vimos que también vale 80. Ahora, fíjense, coloco un valor con respecto a la z y muy bien, Valentina. Ya, me salió, repito desde ahí. Como vimos cómo eran correspondientes y ya Valentina me acaba de dar la respuesta, fíjense que el 80 con respecto al z son opuestos por el vértice. Por lo tanto, ¿cuánto vale z? Z también vale 80. Ahora me falta tratar de ver cuánto vale la y. Y fíjense que ahora viendo de arriba hacia abajo, el 80 con respecto a ese ángulo de ahí son correspondientes y ese ángulo de ahí con respecto a la y son correspondientes. Por lo tanto, ¿cuánto vale la y? La y vale 80. Esperen, déjenme anotarlo acá para que no se olviden, porque este ángulo con este son correspondientes y el 80 con el ahí también son correspondientes. Y ahí tengo los valores de cuánto vale x, cuánto vale y, cuánto vale z. Y yo les pedí que lo sumaran. 80 más 80 son 160, 160 más 80 son 240. Letra A. Este ejercicio no tiene tanta matemática, pero sí lo que tiene es entender los conceptos de los ángulos, que fue lo primero que repasamos. La correspondiente, Sebastián, mide lo mismo que corresponde. Si, por ejemplo, en vez de 80 yo te colocara 70, significa que todos los ángulos que son correspondientes a ese miden 70. No es un valor estándar. No es como que te diga, ya, como son correspondientes, siempre tienen que valer 120. No, va a depender. Pero lo importante es que entiendan que sean correspondientes significa que el valor se va a mantener. No sé si te saqué esa duda, Sebastián. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta? Alcanzamos tranquilamente a hacer un ejercicio más. Ya, mire, aprovechando este mismo ejercicio que le estaba mostrando anteriormente. Ya, nomás, no nos calentemos la cabeza. Este es el último teorema que yo les mostré, que yo les mencionaba como con respecto a la C. Fíjense que ahí forman esa C. ¿Qué es lo que dice este teorema? Dice que el 120 más el 135 va a ser igual al ángulo alfa. Entonces, el alfa, como ya Valentina veo que está tiki-taka para la prueba,
lo único que tienen que hacer es 120 más 135, que es 255, va a ser igual al ángulo alfa. Y vendría siendo la letra E. Tan simple como eso. Y si pasa, como en el ejercicio que viene, que no está listo, podemos sacarlo igual. En este ángulo, para este ejercicio en particular, es parecido al anterior. ¿Qué es lo que tengo que sacar? Tengo que saber cuánto vale el ángulo que está acá y el ángulo que está ahí. Porque la suma de esos dos van a ser igual, en este caso, al alfa. Pero tengo una X, tengo una beta, pero no el ángulo que me interesa. Pero sí podemos calcularlo. ¿Cómo así? Primero, el beta con respecto al ángulo que está acá son opuestos por el vértice, por lo tanto van a ser iguales. Así que este ángulo de acá vale beta. Y este ángulo de acá, no sé cuánto vale, pero yo sé que la suma completa de este ángulo vale 180 porque es un ángulo extendido. Por lo cual, el X con respecto a este ángulo de acá son suplementarios, es decir, 180 menos X, perdón, 180 menos X es el valor que tiene ese ángulo ahí. Entonces, para saber cuánto vale alfa, tendría que ser 180 menos X, perdón, 180 menos X más el valor de beta va a ser igual ¿a quién? Al valor del alfa. Esa es la ecuación, esa es la matemática que estoy sacando ahí. Como bien dicen por ahí, esa es la madre del cordero. Pero a mí lo que me preguntan es ¿cuánto vale X? Y para saber cuánto vale X, lo que tengo que hacer es simplemente despejar la ecuación, dejar la X sola. ¿Cómo dejo la X sola? Recuerden que tengo que dejarla sola y positiva. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me sale más conveniente? Que esta X, que está restando en el lado izquierdo, pasa al lado derecho. Así que me va a quedar el 180, me queda el beta en positivo. Como quiero pasar la X al lado derecho, el alfa, que está en el lado derecho, va a pasar al lado izquierdo. Por lo tanto, pasa restando. Y en el lado derecho, ¿qué me va a quedar? La X, que estaba restando, pasa al otro lado positivo. Y esta es la respuesta. 180 más beta menos alfa. ¿Y cuál sería la respuesta correcta? Sería la letra C. Porque tengo el 180 en positivo, el alfa en negativo y el beta en positivo. A pesar de que esté desordenado, es exactamente lo mismo. Dudas, consultas, preguntas. Alcanzamos a hacer un ejercicio más en todo caso. Yo le estoy mostrando los ejercicios que están en el PPT que se los mandé para que ustedes me digan, no, profe, queremos ver esa o este otro tipo de ejercicio aprovechando. El del alfa más beta. Alfa más beta igual a 50. Sebastián, dime, avísame cuál, según tú, es, porque no veo cuál es el del alfa más beta igual a 50. Ah, este. Ya. Recta 1, recta 2 son paralelas, recta 3 y recta 4 son paralelas. Por lo tanto, como son paralelas, yo puedo jugar con correspondiente de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces, me preguntan cuánto es el suplemento de beta. Y que alfa más beta es igual a 50. Un juego súper simple. Como yo les dije, como me dicen que la recta 1 y la recta 2 son paralelas, la recta 3 y la recta 4 son paralelas, yo sé que, ahí sí me salió, que el alfa con respecto a este ángulo de ahí son correspondientes.
Y de la misma forma, con ese ángulo de ahí, son correspondientes. Entonces me va a quedar que ese angulito que está acá vale alfa. Alfa y beta son iguales. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Y como son iguales, son exactamente lo mismo, alfa más beta, que valen 50, como alfa y beta son iguales y me están preguntando por beta, yo puedo decir que 2 beta es igual a 50. Porque recuerden que el alfa vale lo mismo que el beta. Por lo tanto, ¿cuánto vale beta? Beta vale, muy bien Valentina, 25. Pero la pregunta que me hacen a mí es, ¿cuánto es el suplemento? Entonces la pregunta acá es, 25 más cuánto me da 180. Porque me piden el suplemento. Entonces 25 más, ya no quiero colocar la X, así que ya, más Q. Me da 180. El 180 que está, como quiero dejar la letra sola, 25 que está sumando, pasa al otro lado restando, y como ya adelantó Sebastián, sería 180 menos 25, 155. Letra E. ¡Tada! Entonces, no es un ejercicio difícil, simplemente entender que cuando me dicen recta 1, recta 2 son paralelas, recta 3, recta 4 son paralelas, significa que puedo jugar con la correspondencia. E incluso, fíjense que yo pude haber dicho perfectamente y ahorrarme todo este paso diciendo que el alfa con esta de acá son iguales porque son alternos externos y el alfa y el beta son correspondientes. Por ejemplo, hubiera dicho ya, este con el alfa de acá, con este ángulo de acá, son correspondientes y el alfa y el beta son alternos externos. Habían varias formas de descubrir que el alfa y el beta eran iguales. Ahora, ¿cuál utilizan ustedes? La que les sea más fácil. Recuerden que yo no les voy a exigir una forma más que la otra. Ya, queridos jóvenes, espero que les vaya bien en la prueba. Son 15 preguntas, 90 minutos y la verdad no está hecho con maldad la prueba. Está hecho, como les dije, ejercicio sacado del PPT. Ojalá que les vaya bien. Y